El rostro del fontanero se había vuelto del color de la ceniza, y Jan observó, atónita, cómo sus ojos se movían por la habitación como si cada sombra escondiera algo peligroso, su pánico tan evidente que incluso un desconocido lo habría sentido. Señora, dijo él con la voz tensa por la urgencia, tome solo lo esencial y salga de esta casa ahora mismo, y por favor no diga una palabra a su hijo o su hija, su seguridad está en peligro. Por un momento Jan no pudo moverse, su cuerpo congelado en la cocina mientras su mente intentaba alcanzarlo, mirándolo mientras sus manos temblorosas guardaban llaves y tubos en la caja de herramientas, el sonido agudo del metal chocando contra el metal resonando en sus oídos como una advertencia final. Quiso reír y decirle que debía estar equivocado, que todo se trataba de unas tuberías viejas y una fuga insistente, pero algo en su expresión, algo atormentado y absolutamente serio, la detuvo en seco y le hizo dar un vuelco al corazón. Fue entonces cuando comprendió que el problema del baño no era una simple fuga, sino algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía al hogar tranquilo que había sido su santuario durante décadas, y la revelación cayó sobre ella como una niebla pesada. La mañana había comenzado como cualquier martes ordinario en Texas, con el sol suave filtrándose por las persianas y calentando el suelo de baldosas, mientras el goteo rítmico del grifo de arriba la había mantenido despierta la mayor parte de la noche hasta que un dolor sordo le latía detrás de los ojos y volvía cada sonido demasiado fuerte. Cuando entró al comedor vio una mancha oscura extendiéndose en el techo justo debajo del baño, un parche lento e irregular que avanzaba por la pintura, y pensó con naturalidad que no era nada serio, solo una fuga leve que un trabajador confiable podría arreglar en una hora. Tomó su teléfono y marcó el número que su hijo Michael le había dado meses atrás, recordando cómo él había sonreído con encanto al decirle, «Son confiables, mamá», como si eso bastara. Al otro lado de la línea una voz tranquila le aseguró que alguien llegaría en una hora, y ella se sintió aliviada, imaginando una visita profesional, una reparación rápida y luego una tarde tranquila con una taza de té y quizá un programa antiguo en la televisión. A los 68 años Jan vivía sola en la casa que ella y su esposo habían comprado casi 40 años antes en los suburbios de Dallas, un lugar que alguna vez estuvo lleno del ruido de los niños, puertas que se cerraban de golpe, cenas en la mesa y conversaciones nocturnas que terminaban en risas interminables. Después de la muerte de su esposo 5 años antes, la casa había comenzado a sentirse inmensa y casi hueca, las habitaciones resonando con recuerdos, pero esa soledad no duró mucho, porque sus hijos regresaron uno por uno, arrastrados por sus propios problemas y fracasos. Michael fue el primero en mudarse, diciendo que necesitaba ahorrar para su propio hogar, trayendo consigo el olor a polvo y cemento de sus trabajos de construcción y el golpeteo pesado de sus botas en las escaleras, y Jan se convenció de que se sentía bien tener compañía otra vez. Julia llegó después, volviendo de un divorcio doloroso, arrastrando maletas y silencio por la puerta, su rostro tenso por decepciones no dichas, sus ojos cansados de un modo que la hacía parecer mayor, y hablaba poco de lo ocurrido salvo para decir que necesitaba quedarse un tiempo. Cuando el timbre sonó aquella mañana, Jan se secó las manos con una toalla, abrió la puerta y vio a un hombre de 50 y pocos años en el porche, de estatura promedio, cabello entrecano y ojos amables pero cansados, como si hubieran visto demasiado de los problemas de los demás. Su mono azul desteñido tenía manchas de aceite y polvo, y llevaba una pesada caja de herramientas roja que tintineó suavemente cuando la dejó en el suelo, presentándose con educación como Anthony, el fontanero enviado para revisar la fuga. Jan se hizo a un lado para dejarlo pasar, señalando la zona húmeda del techo, y luego lo condujo al baño donde el goteo del grifo y el olor tenue de humedad la habían inquietado durante días, y él se movió con concentración silenciosa, revisando los accesorios, el grifo y los bordes de los azulejos con manos experimentadas. Tras varios minutos él se enderezó y le dijo que necesitaba ver las tuberías del sótano, explicando que si había un problema oculto podía estar afectando todo el sistema, y aunque ella sintió un leve escalofrío, asintió y lo guió hasta la estrecha puerta del sótano. Las bisagras chirriaron suavemente al abrirse, y una corriente fría rozó su brazo erizando su piel mientras Anthony bajaba los escalones crujientes con su linterna y su caja, desapareciendo en la penumbra, y Jan regresó a la cocina para prepararse una comida sencilla, intentando apartar la inquietud que no lograba definir. La casa se sentía inusualmente silenciosa,
con Julia aún dormida arriba como solía estar hasta casi el mediodía y Michael ya en su trabajo. Anthony trabajó en el sótano durante lo que pareció mucho más de una hora, y cuando Jan finalmente escuchó el clic de la puerta al abrirse, el sonido atravesó la quietud de la casa como una campana de advertencia, arrancándola de las pequeñas tareas con las que intentaba distraerse en la cocina, tareas que de pronto parecieron inútiles. Llamó su nombre, esperando a medias la típica explicación tranquila sobre tuberías desgastadas o piezas antiguas, pero cuando Anthony entró en la luz, la expresión en su rostro hizo que la sangre de Jan se enfriara, su piel pálida y sus manos temblorosas mientras se quitaba los guantes con la lentitud cuidadosa de alguien preparándose para dar una noticia terrible. Señora, dijo con suavidad, aunque su voz cargaba una tensión que aceleró el pulso de Jan, ¿podemos sentarnos un momento? Y esas palabras fueron suficientes para que una ola de miedo la recorriera, porque ningún fontanero necesitaba sentarse para hablar de una simple fuga. Ella señaló la mesa, el corazón golpeándole con fuerza mientras él sacaba una silla, limpiaba sus gafas como buscando claridad y luego la miraba directamente a los ojos de un modo que le dijo que lo que había encontrado no solo era inusual, sino urgente. Señora Jan, comenzó con la calma medida de quien intenta no alarmar pero sabe que la alarma es inevitable, lo que encontré en su sótano no es un problema de plomería en absoluto, algo ha sido instalado allí deliberadamente, y no es algo que pertenezca a un hogar normal. Un escalofrío le recorrió la piel como una sombra lenta, erizando los vellos de sus brazos, y la oyó murmurar, ¿qué quiere decir?, aunque una parte de ella temía escuchar la respuesta. Anthony vaciló, buscando las palabras correctas, luego se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. Explicó que detrás de la caldera, escondido en un espacio que la mayoría de los propietarios nunca revisaban, había descubierto un dispositivo metálico conectado directamente al sistema de ventilación de la casa, específicamente al conducto que llevaba a su dormitorio, y en cuanto lo dijo, Jan sintió que algo en su interior se retorcía con fuerza. Parpadeó, intentando aferrarse a alguna explicación inocente, y pensó de inmediato en la renovación de 2 años atrás, cuando Michael insistió en actualizar el baño y el sistema de aire él mismo, un recuerdo que siempre había parecido amable pero que ahora destellaba de forma inquietante en su mente. Empezó a mencionarlo, pero la voz de Anthony se volvió aún más cautelosa al preguntarle si en los últimos meses se había sentido inusualmente cansada, con dolores de cabeza, mareos, dificultad para concentrarse, síntomas que aparecían de forma gradual más que repentina. Sus palabras la sobresaltaron porque describían exactamente su realidad reciente, meses de agotamiento que había atribuido a la edad, dolores de cabeza que había ignorado, momentos de niebla mental en los que tareas simples parecían complicadas, todo ello iluminado ahora por una posibilidad que jamás habría imaginado. Admitió estos síntomas en voz baja, aferrándose aún a la idea de que la edad era la causa, y añadió que ni Michael ni Julia habían mencionado algo parecido. Anthony respiró hondo, como si confirmara algo para sí mismo, y dijo que creía que ella debía ver el dispositivo con sus propios ojos. El descenso al sótano se sintió más pesado que nunca, la bombilla única titilando débilmente sobre ellos mientras bajaban los escalones de madera crujiente, el olor a polvo y metal viejo llenando el aire y la oscuridad cerrándose alrededor. La linterna de Anthony abrió un estrecho sendero entre las sombras al llevarla detrás de la caldera, a un lugar que ella jamás había revisado, un rincón olvidado de su propio hogar, y cuando la luz cayó sobre una extraña caja plateada con tubos que entraban en la pared, el aliento se le atascó en la garganta. Estaba sobre un pequeño soporte metálico, elegante y fuera de lugar entre tuberías viejas y cajas, y por un momento solo la observó, incapaz de comprender lo que veía, hasta que Anthony explicó suavemente que era un dispositivo diseñado para liberar sustancias controladas en el aire. Jan llevó la mano a su boca mientras él señalaba los tubos que iban hacia los conductos, los pequeños recipientes llenos de líquidos de distintos colores y una fila de temporizadores parpadeando como un latido silencioso en la oscuridad. Este sistema libera pequeñas dosis programadas, dijo Anthony, generalmente por la noche, mientras usted duerme, y Jan sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies como si el sótano entero hubiera cambiado de lugar. Preguntó qué sustancias eran, su voz apenas un susurro, y aunque Anthony admitió que no era químico, creía que eran compuestos capaces de causar fatiga, dolores de cabeza y daños progresivos que imitarían una enfermedad natural hasta volverse mortales, el tipo de declive silencioso que nadie cuestionaría.
Ella tocó uno de los tubos sin pensar, notando que estaba ligeramente tibio, y retiró la mano de golpe cuando Anthony confirmó en voz baja que el dispositivo estaba activo en ese mismo momento. El horror en su pecho creció mientras las implicaciones tomaban forma, y cuando preguntó si alguien lo había instalado para dañarla, Anthony respondió en voz baja que esa instalación requería acceso total a la casa, tiempo y conocimiento específico, no lo había hecho un desconocido. Su respiración vaciló, sus pensamientos girando, porque las únicas personas con ese acceso eran sus propios hijos, las mismas personas a las que había amado, criado y en quienes había confiado. La revelación quebró algo profundo dentro de ella mientras preguntaba cuánto tiempo llevaba funcionando el sistema, y Anthony examinó el dispositivo, calculando al menos 8 meses, lo cual coincidía exactamente con el inicio de sus síntomas y con el regreso de sus hijos a su vida. La conexión entre esos eventos, antes inocente y reconfortante, ahora se sentía como una trampa en la que había caído sin saberlo, y al subir las escaleras en silencio, su mente corría llena de incredulidad, dolor y un terror creciente. Al llegar a la cocina, murmuró para sí que debía tratarse de dinero, y mientras explicaba el seguro de vida de su esposo y el valor de su casa, el gesto solemne de Anthony le confirmó que no estaba imaginando la oscura verdad que empezaba a formarse en su corazón. Los pasos resonaron en el piso de arriba justo cuando Jan murmuraba sus sospechas sobre el dinero, y la sincronía fue tan precisa que le hizo dar un sobresalto, como si alguien le hubiera retorcido el corazón desde dentro. La voz de Julia descendió por la escalera, ligera pero inquisitiva, preguntando con quién estaba hablando su madre, y Jan sintió a Anthony tensarse a su lado, sus ojos ensanchándose en una advertencia silenciosa mientras ella obligaba a su propia voz a sonar tranquila y normal al responder que el fontanero simplemente estaba terminando. Anthony se inclinó hacia ella con un gesto rápido y discreto, susurrando con urgencia que debía ir ahora mismo a su habitación, reunir documentos y lo esencial, y moverse rápido antes de que alguien sospechara que algo iba mal, su tono cargado de una seriedad que no dejaba espacio para discusión. Jan sintió sus piernas moverse por instinto aun cuando su mente iba detrás, su pulso golpeando tan fuerte que juraría que resonaba en sus oídos mientras subía las escaleras paso a paso, temiendo que Julia abriera su puerta y la viera, temiendo la verdad que ahora habitaba entre las paredes de su hogar. Al llegar a su dormitorio cerró la puerta con suavidad y giró el pestillo, recostándose contra la madera mientras un suspiro tembloroso escapaba de ella, la realidad pesada como una losa. Sus manos temblaban mientras se apresuraba hacia la pequeña caja fuerte escondida detrás de fotos familiares enmarcadas, aquellos rostros sonrientes de días mejores que ahora parecían fantasmas observándola luchar. Recuperó su identificación, tarjetas bancarias, documentos de propiedad, los papeles importantes que esperaba que aseguraran su camino hacia un lugar seguro, y los metió en su bolso mientras tragaba un nudo de dolor que amenazaba con ahogarla. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso, mientras guardaba unas cuantas prendas en una bolsa de viaje, y entonces sus ojos se detuvieron en una fotografía navideña enmarcada de ella, Michael y Julia sonriendo bajo el cálido resplandor de las luces festivas. El golpe fue casi físico al comprender que, incluso cuando esa imagen fue tomada, las semillas de la traición ya se habían sembrado en su hogar, que meses después esas mismas sonrisas ocultarían intenciones que nunca habría imaginado. Guardó la foto en su bolsa, no por afecto, sino como recordatorio de cuán ciego puede ser el amor, y avanzó hacia la puerta, preparándose al salir al pasillo. Voces suaves subían desde la cocina, la de Julia ligera y melódica, la de Anthony más profunda y firme, y Jan bajó las escaleras despacio, aferrando su bolso, intentando parecer normal mientras sentía que su mundo se desmoronaba bajo sus pies. Al entrar en la cocina, Julia estaba junto al mostrador envuelta en una bata esponjosa, el cabello mojado pegado a sus hombros mientras servía café con una sonrisa relajada que ahora resultaba casi escalofriante, sabiendo Jan la verdad que escondía. Julia preguntó casualmente si el problema había sido solo una tubería oxidada, y Anthony respondió con suavidad que todo estaba bajo control, su voz tranquila e inescrutable. Pero los ojos de Julia se deslizaron hacia el bolso en el hombro de Jan con una curiosidad apenas visible que hizo que el corazón de Jan diera un salto, y preguntó a dónde iba en un tono suave y dulce que ocultaba demasiado bien su astucia.
Jan forzó una sonrisa y dijo que solo iba al banco por unos trámites rutinarios, pero Julia ofreció casi de inmediato acompañarla, un ofrecimiento envuelto en preocupación pero que se sentía demasiado preciso, demasiado ansioso, demasiado ensayado. Esa sugerencia hundió aún más el miedo en el pecho de Jan, porque ahora podía escuchar la artificialidad en la voz de Julia, algo que nunca había notado antes, y rechazó la oferta con suavidad, insistiendo en que estaría bien sola. Anthony se puso de pie entonces, secándose las manos con un trapo, y anunció el total del servicio como si nada extraño estuviera ocurriendo, y cuando Jan le entregó el dinero, sus manos se rozaron en un instante tan breve que pareció un mensaje secreto, su mirada firme diciéndole que debía irse ya. Julia continuó observándola con una calma perturbadora, preguntando si se sentía bien porque parecía pálida, fingiendo preocupación mientras sus ojos analizaban cada uno de sus movimientos, y Jan soltó una risa débil, culpando al cansancio aunque por dentro se sentía acorralada y expuesta. Caminó hacia la puerta, y Julia le dijo suavemente, «Te quiero, mamá», mostrando una sonrisa dulce que antes habría calentado el corazón de Jan pero que ahora le heló la sangre, porque la dulzura parecía una máscara sobre algo mucho más siniestro. Jan repitió las palabras de forma automática, aunque sonaban huecas, y salió mientras la luz del sol caía sobre su rostro y su hogar, el hogar que había amado por 40 años, se veía ahora extraño, inquietante y hostil. La vieja camioneta de Anthony la esperaba en la acera, y él abrió la puerta del pasajero rápidamente, instándola a subir con una urgencia silenciosa que no dejaba espacio para dudar. Mientras se alejaban, Jan miró por el retrovisor la casa donde había criado a sus hijos, curado sus rodillas raspadas, cocinado sus comidas y ofrecido consuelo durante toda su vida, sintiendo un dolor profundo al saber que ese lugar se había convertido en una trampa silenciosa creada por las mismas personas en quienes más confiaba. Apretó su bolso con fuerza, su voz temblando cuando finalmente le preguntó a Anthony a dónde iban, y él explicó que necesitaban un lugar seguro antes de contactar a las autoridades, sugiriendo un pequeño café a varios kilómetros. El zumbido de la carretera llenó el silencio mientras su mente giraba entre cada revelación aterradora, y cuando Anthony mencionó a la policía, la palabra resonó en sus pensamientos, seguida de otra que la heló, intento de asesinato, porque eso era exactamente lo que había estado ocurriendo en su hogar sin que ella lo supiera. Mientras la camioneta la alejaba de la vida que conocía, Jan murmuró que no podía creer que sus hijos hicieran algo así, pero la voz firme de Anthony explicó que las personas bajo presión o guiadas por la codicia podían perderse por completo. Jan volvió su rostro hacia la ventana, las lágrimas acumulándose mientras se preguntaba cuánto tiempo habían estado planeando, cuántas comidas compartió con ellos mientras respiraba sin saberlo el veneno que habían diseñado, y cuán cerca estuvo de morir en silencio mientras ellos fingían preocuparse por su salud. El café que Anthony eligió estaba escondido entre una pequeña librería y una floristería, sus ventanas ligeramente empañadas por el calor interior, y al cruzar la puerta el aroma reconfortante de café tostado y canela envolvió a Jan como un frágil escudo contra la tormenta de miedo que agitaba su pecho. Anthony la guió hacia una mesa tranquila en la esquina, lejos de las ventanas y cerca de la salida, un detalle que decía mucho sobre su cuidadosa atención al peligro, y ella se dejó caer en la silla sintiendo de pronto un cansancio abrumador, su cuerpo alcanzando al shock que su mente había enfrentado desde el momento en que él emergió del sótano. Una camarera alegre se acercó, ajena al caos que Jan ocultaba bajo su apariencia serena, y Anthony pidió 2 cafés y algo dulce, porque ha tenido un día difícil, una amabilidad que casi hizo que a Jan se le llenaran los ojos de lágrimas. Cuando la camarera se alejó, el teléfono de Jan vibró dentro de su bolso, y al tocarlo sintió como el temor se extendía en ella como hielo. El mensaje era de Julia: «Mamá, ¿estás bien? Has tardado mucho». Las manos de Jan temblaron mientras le entregaba el teléfono a Anthony, quien le indicó que respondiera con normalidad, diciéndole que pusiera que estaba en el banco y que la fila era larga, para que cada palabra sonara ordinaria, porque el más mínimo detalle extraño podría despertar sospechas en sus hijos. Jan escribió despacio, su respiración inestable, y casi dio un salto cuando apareció otro mensaje de inmediato, Julia preguntando si ella y Michael debían ir a recogerla. El rostro de Anthony se tensó, murmurando que la estaban vigilando, buscando grietas en su historia, lo que significaba que su ventana de seguridad era pequeña y se cerraba rápido.
Cuando la camarera volvió con el café y una rebanada de pastel de chocolate, Jan sintió el calor de la taza, pero sus manos temblaban tanto que tuvo que sostenerla con ambas mientras Anthony trazaba un plan. Volvería a la casa con el pretexto de revisar la fuga otra vez, tomaría evidencias fotográficas y, si era posible, muestras del dispositivo, y una vez que tuvieran pruebas sólidas irían juntos a la policía. Jan asintió, pero el temor por dónde ir regresó a su mente. No podía poner en peligro a su hermana ni a amigas, y su propia casa era una trampa mortal, por lo que Anthony sugirió un hotel, pagado en efectivo para garantizar anonimato. Aún así, Jan se sintió culpable por depender tanto de un hombre al que apenas había conocido unas horas, y cuando le preguntó por qué la ayudaba, la historia que él contó le hizo un nudo en el corazón. Había perdido a su madre años atrás tras síntomas extraños que ningún médico pudo explicar, y solo después de su muerte descubrió que su propio hermano había alterado su medicación, robándole mientras fingía apoyarla, y aunque Anthony buscó justicia, la verdad llegó demasiado tarde para salvarla. Jan escuchó con lágrimas en los ojos, comprendiendo que ese hombre, desconocido hasta ese día, entendía su angustia mejor que sus propios hijos, y de pronto dejó de sentirse como alguien contratado y más como la única persona segura en su mundo derrumbándose. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez mostrando el nombre de Michael, y Anthony le instó a contestar, diciendo que ignorarlo podría levantar sospechas. Ella tragó su miedo y aceptó la llamada, forzando ligereza en su voz mientras lo saludaba, pero el tono calmado de Michael tenía un filo, una suavidad ensayada que le erizó la piel, y él la interrogó sin descanso: ¿dónde estaba, a qué banco había ido, si volvería tarde, porque había llevado su bolso, como si sus movimientos le pertenecieran y ella hubiera roto reglas silenciosas. Jan respondió con nerviosismo, insistiendo en que solo hacía trámites, pero el tono de Michael cambió ligeramente, la preocupación falsa asomando cuando sugirió que necesitaba revisiones médicas. A su edad, una frase que la golpeó como una bofetada porque entendió que él estaba construyendo una historia, una narrativa médica que haría que su declive pareciera natural y sin sospecha cuando ocurriera. Terminó la llamada rápidamente, su mano temblando con fuerza al dejar el teléfono sobre la mesa, y Anthony colocó su mano suavemente sobre la de ella, diciéndole que no estaba sola, su voz firme y serena. Después de pagar los cafés, la acompañó afuera, la luz del atardecer proyectando sombras largas en la calle mientras caminaban hacia la camioneta, y en minutos llegaron a un hotel modesto en una esquina tranquila, su fachada beige simple pero segura. Dentro, Anthony habló con calma con la recepcionista y reservó una habitación a su nombre, pagando en efectivo antes de entregarle a Jan una pequeña llave de latón con instrucciones claras: cerrar la puerta con seguro, no abrir a nadie excepto a él, y llamar al servicio de habitaciones si necesitaba algo. Jan asintió, sosteniendo la llave como si fuera un salvavidas frágil, y entonces él le preguntó suavemente si tenía testamento. La pregunta le cayó como una piedra al estómago, pero respondió, y cuando explicó que sus hijos eran sus únicos herederos, Anthony respiró hondo y dijo que eso lo confirmaba todo: ellos ganaban todo si ella moría de forma natural, pero nada si su muerte se consideraba sospechosa, algo que probablemente sabían por conversaciones familiares anteriores. La precisión de su plan, la lógica fría detrás de él, hizo que Jan se estremeciera profundamente, sentada sola en la cama después de que Anthony se fue, el silencio de la habitación presionándola como un recordatorio asfixiante de que su vida se había convertido en algo que apenas podía comprender. Miró por la ventana hacia la tarde tranquila, preguntándose cuántas veces había confundido su manipulación con preocupación, cuántas mentiras se habían dicho en esa casa bajo el disfraz del cariño, y cuán cerca había estado de no despertar jamás. Entonces su teléfono volvió a vibrar, múltiples mensajes de ambos hijos, cada uno frenético en apariencia pero ahora hueco y escalofriante debajo, demostrando que, en el momento en que comprendieron que su plan se les escapaba de las manos, la paciencia dio paso al pánico. Jan miró el conjunto de mensajes que llenaban la pantalla de su teléfono, cada uno elaborado para sonar cariñoso y preocupado, pero ahora que la verdad había salido a la luz podía ver la desesperación entretejida en cada sílaba, una necesidad frenética de recuperar el control disfrazada de preocupación. Los textos de Julia le rogaban que respondiera, suplicaban tranquilidad, insistían en que volviera pronto a casa porque Michael está muy preocupado, y a Jan se le retorció el estómago, porque aquella actuación era tan pulida que quizá la habría creído un día antes,
pero ahora se sentía como leer líneas de un guión destinado a conducirla directamente de nuevo al peligro. Escribió una respuesta cuidadosamente neutral sobre estar en el banco y comprar algunas cosas, luego dejó el teléfono a un lado con dedos temblorosos, intentando calmar el pánico creciente mientras recordaba las deudas ocultas que había descubierto meses atrás, facturas vencidas escondidas detrás de libros de cocina, avisos tardíos metidos en cajones, y como en su momento lo había atribuido a un simple olvido por parte de Michael. Ahora las piezas del rompecabezas, antes dispersas y confusas, encajaban con una claridad dolorosa, Michael ahogándose en más de $100,000 de deudas de juego, pidiendo dinero a gente peligrosa, volviéndose irritable y estallando con facilidad, mientras insistía en que estaba bien. Recordó sus llamadas nocturnas en voz baja, la forma en que evitaba mirarla a los ojos algunas mañanas, la tensión en su mandíbula cuando ella preguntaba si todo iba bien, y de pronto cada recuerdo tenía un borde más oscuro. Y Julia, la silenciosa Julia que decía que el desamor la había dejado frágil, también había escondido su propia desesperación, regresando a casa sin nada tras un divorcio desencadenado por sus propios errores, el orgullo impidiéndole admitir lo perdida que estaba. Juntos, en su silencio tenso y sus problemas ocultos, habían recurrido a la única solución que creyeron tener, transformar la vida de su madre en una puerta de salida silenciosa hacia una fortuna que pensaban merecer, una fortuna construida con décadas de trabajo y sacrificio de sus padres. Jan se sentó en la cama respirando con dificultad, el pecho apretado por la tristeza al darse cuenta de que se había convertido en una ecuación financiera para las mismas personas que había acunado en sus brazos y arrullado para dormir, su valor medido no por el amor que había dado sino por las cifras vinculadas a su muerte. La habitación del hotel se volvió más fría mientras el peso de la traición se hacía más opresivo, y ella aferró el borde de la manta solo para encontrar estabilidad, intentando contener las lágrimas. A medida que avanzaba la tarde, el cansancio finalmente la llevó a un sueño inquieto, pero ni así encontró paz, soñó con pasos fuera de su puerta, susurros filtrándose por las rejillas de ventilación y la fría sensación de aire envenenado llenando sus pulmones. Despertó al amanecer con el corazón acelerado y una fina capa de sudor en la piel, pero por primera vez en meses no sintió el agotamiento aplastante que normalmente la perseguía como cadenas pesadas, y comprendió con horror que simplemente estar lejos de su casa ya había comenzado a disipar la niebla de su mente. Horas después, Anthony regresó con pruebas, fotos, notas y grabaciones, y al ver las imágenes del dispositivo, los tubos llenos de líquidos de colores, el residuo corrosivo en las tuberías, sintió que la verdad se asentaba con una nitidez que dolía. La investigación policial avanzó rápido una vez que Anthony entregó todo lo que había reunido, y los detectives encontraron rastros de toxinas en las rejillas de su dormitorio y residuos químicos en las paredes del sótano, todo innegable, todo apuntando a un intento de quitarle la vida cuidadosamente planificado. El arresto de sus hijos se realizó de forma silenciosa pero firme, los oficiales llegando a la casa mientras Jan permanecía oculta por seguridad, y aunque ella no estuvo presente, aquel momento quedó grabado en su corazón como una herida que nunca desaparecería del todo. El juicio que siguió fue una niebla de aire frío, clics de bolígrafos, las miradas pesadas del jurado y la exposición clínica de las pruebas que detallaban cómo sus propios hijos habían planificado terminar con su vida lenta, metódica e invisiblemente. Jan se sentó allí cada día, intentando mantenerse firme mientras los fiscales describían los niveles de toxicidad, los horarios programados, el diseño intencional del dispositivo y el motivo económico detrás de todo. Observó a Michael sentado rígido, sin emociones, su mirada plana y distante como si la mujer sentada a unos metros jamás hubiera sido su madre, y vio a Julia alternar entre lágrimas dramáticas cuando el jurado la miraba y una frialdad calculadora cuando creía que nadie la veía. Anthony declaró con claridad serena, explicando lo que había encontrado y repitiendo las conversaciones que escuchó, y su convicción tranquila se convirtió en el ancla que evitó que Jan se desmoronara bajo la tormenta emocional. Durante esas largas semanas, él se convirtió en más que un testigo, fue la voz constante que cada mañana le preguntaba cómo estaba, la presencia tranquilizadora que le recordaba que aunque lo había perdido casi todo, no había perdido su vida, ni su dignidad. Cuando finalmente se leyó el veredicto, culpables, intento de asesinato premeditado, Jan sintió alivio y dolor al mismo tiempo, entrelazados tan estrechamente que apenas podía respirar, porque la justicia había llegado,
pero al precio de soltar las últimas ilusiones que tenía sobre sus hijos. Michael recibió 20 años de prisión sin libertad condicional durante los primeros 15, y Julia 18 con posibilidad después de 12, y aunque una parte del corazón materno de Jan aún dolía por ellos, otra parte sintió por fin el primer susurro frágil de seguridad. En los meses siguientes vendió la casa que tanto había amado, se mudó a un tranquilo pueblo costero y encontró un nuevo comienzo, doloroso pero gradual, descubriendo que la sanación no llegaba de golpe sino en pasos pequeños y constantes guiados por personas que mostraban un cariño verdadero. La nueva vida de Jan junto a la costa se desenvolvió lentamente, como una flor tímida que aprende a florecer de nuevo tras un invierno duro, y aunque la paz no llegó de golpe, se deslizó hacia ella en pequeños momentos suaves que aprendió a apreciar. Encontró un apartamento modesto cerca del océano, un lugar lleno de luz suave por las mañanas y del ritmo constante de las olas rozando la orilla, y por primera vez en años durmió sin el tenue zumbido de aire envenenado filtrándose por conductos en los que antes confiaba. Pasaba las mañanas caminando por la playa, dejando que el viento salado le despeinara el cabello mientras las aves marinas llamaban sobre su cabeza, cada paso recordándole que seguía viva, que aún era capaz de avanzar incluso después de lo inimaginable. Se unió a un pequeño club de lectura local, donde desconocidos amables con sonrisas cálidas la recibieron sin esperar nada de ella, y cuidó flores en su balcón, observando cómo brotaban frágiles día tras día, cada una un testimonio silencioso de su resiliencia. Anthony siguió siendo una presencia constante y reconfortante en su vida, al principio solo asegurándose de que estuviera a salvo, pero con los meses creció entre ellos un vínculo más profundo, no un romance ruidoso o dramático, sino algo suave y enraizado en el respeto mutuo, el tipo de compañía que dos personas heridas encuentran tras sobrevivir tormentas. Se reunían 2 veces por semana para cenar en un pequeño café junto al mar, compartiendo comidas simples y risas tranquilas, y Jan se descubrió abriéndose a él de formas que no sabía que necesitaba, agradecida por la paciencia que él ofrecía sin esperar nada a cambio. Aún así, las sombras del pasado persistían, deslizándose en sus pensamientos durante noches silenciosas en las que el mundo parecía demasiado quieto, y a veces despertaba con el corazón acelerado, convencida de que oía pasos fuera de su puerta o que respiraba aire contaminado de nuevo. Aprendió, poco a poco, que el trauma habitaba en el cuerpo mucho después de que el peligro desaparecía, y que sanar significaba aprender a convivir con esos ecos sin permitir que la consumieran. En los días festivos, cumpleaños, Acción de Gracias, Navidad, la ausencia de sus hijos se asentaba sobre ella como una niebla fría, no la ausencia de quienes eran ahora, sino la ausencia de quienes alguna vez creyó que eran, recuerdos cálidos que ya no podía mirar de la misma manera. Se sentaba en su mesa, las manos envolviendo una taza caliente, recordando pequeños momentos, la sonrisa hoyuelada de Michael cuando tenía 8 años, la risa de Julia cuando tenía 5 y aún no estaba marcada por errores adultos, y se preguntaba en qué punto aquella dulzura se torció. A menudo se cuestionaba en las horas más silenciosas, ¿qué señales había pasado por alto? ¿Había fallado de alguna manera? ¿O sus corazones simplemente se habían desviado hacia una oscuridad que jamás podría haber evitado? Una tarde, 6 meses después del juicio, recibió una carta de Julia desde la cárcel. El sobre permaneció sin abrir sobre la mesa durante días, como si abrirlo pudiera reabrir una herida que apenas comenzaba a cerrar. Cuando por fin pasó el dedo bajo el sello, encontró páginas llenas de disculpas y confesiones temblorosas, Julia escribiendo sobre desesperación, arrepentimiento y la aterradora claridad que llega con el tiempo. Escribía, me he dado cuenta de en lo que me convertí, y no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que ahora entiendo lo que hice y lo siento profundamente. Jan leyó esas palabras con lágrimas recorriendo sus mejillas, una mezcla de dolor y agotamiento agitando su interior, y respondió con una carta breve deseando paz a su hija, pero dejando claro que el perdón, si alguna vez llegaba, requeriría tiempo y distancia. Michael nunca escribió, y ese silencio fue su propia clase de respuesta, una que confirmó la distancia entre quien había sido y el hombre que ella había criado. La parte de ella que siempre creyó que una madre conocía por completo a sus hijos había desaparecido, reemplazada por una verdad más sabia y cautelosa, que el amor no siempre revela la oscuridad que otros son capaces de cargar. Aprendió que la sangre no garantiza la bondad ni la lealtad,
que la familia puede fracturarse más allá del reconocimiento cuando se envenena por la codicia o la desesperación, y que los desconocidos, como Anthony, a veces pueden mostrar más humanidad que aquellos unidos a ella por lazos de nacimiento. Lentamente, se reconstruyó pieza por pieza, no para volver a ser quien fue, sino para convertirse en alguien nuevo, alguien más fuerte, más clara, incapaz de dejarse engañar otra vez por el afecto falso. Algunas tardes se sentaba en su balcón, viendo cómo la luz dorada se desvanecía sobre el agua, agradecida por la segunda oportunidad que había recibido, agradecida de que una fuga revelara la verdad antes de que fuera demasiado tarde, agradecida de haber escapado de una muerte silenciosa disfrazada de sueño. Aún cargaba dolor en su interior, y probablemente siempre lo haría, pero ahora ese dolor convivía con una fuerza más suave, un recordatorio de lo que había sobrevivido y de la vida que aún podía moldear. Anthony le dijo una vez que el valor no era ruidoso ni presuntuoso, el valor era levantarse después de haber sido destruido, elegir confiar de nuevo incluso cuando el mundo había dado razones para no hacerlo. Ella se aferró a esas palabras, dejándolas guiarla en momentos de soledad y recuerdos repentinos, suavizando los bordes del miedo. Y al observar el horizonte cada noche, Jan comenzó a creer que la vida, incluso después de la traición, todavía podía ofrecer nuevos comienzos, frágiles, sí, pero reales y suyos para proteger. Incluso cuando la calma comenzó a entrelazarse de nuevo en los días de Jan, las noches aún traían ecos del pasado, del tipo que se deslizaba en sus sueños sin ser invitado, formas de memoria que se convertían en sombras y la hacían despertar con el corazón desbocado, pero cada vez se recordaba a sí misma que ya no estaba en aquella casa, que ya no respiraba aire contaminado por el peligro, que ya no vivía bajo el mismo techo que los hijos que alguna vez fueron su mayor alegría y que después casi se convirtieron en los arquitectos de su final silencioso. Aprendió a enfrentar esos momentos saliendo a su balcón para respirar el aire fresco del océano, anclándose en el sonido de las olas avanzando con constancia hacia la orilla, el pulso rítmico del mar un recordatorio tranquilizador de que la vida seguía adelante sin importar las heridas que cargara. La comunidad que la rodeaba se volvió familiar, la mujer del club de lectura que siempre llevaba bufandas coloridas, la pareja de jubilados que cuidaba rosas en el patio, el barista amable que memorizó su pedido habitual y la saludaba cada mañana con calidez, y Jan encontró consuelo en esas conexiones pequeñas y constantes que no le pedían nada excepto su presencia. La compañía de Anthony se convirtió en uno de los anclajes más importantes de su vida, no porque llenara el espacio que alguna vez ocuparon sus hijos, sino porque comprendía las fracturas silenciosas dentro de ella sin necesidad de explicaciones, su propio pasado dándole una empatía que otros quizá habrían reemplazado con lástima. A menudo daban largos paseos juntos, caminando por la orilla mientras él hablaba de su trabajo, de su madre fallecida, del dolor que había arrastrado durante años, y Jan se descubría compartiendo historias que no había pronunciado en décadas, su primera cita con su esposo, sus recuerdos más felices de Navidad, los miedos silenciosos que había guardado durante la maternidad, y con cada conversación una capa de su tristeza se aflojaba. Pero incluso con la sanación, las preguntas persistían. ¿Cómo habían cruzado sus hijos esa línea invisible entre la dificultad y la crueldad? ¿Cuándo dejaron de verla como madre para verla como una cuenta bancaria? ¿Alguna vez la amaron después de que sus motivos se oscurecieron? Algunas tardes, cuando el sol se escondía detrás de nubes suaves, se sentaba en su pequeña mesa de cocina y miraba la fotografía enmarcada que había llevado consigo, la misma imagen navideña que salvó de su antigua casa, no porque quisiera revivir el dolor, sino porque necesitaba recordar que las personas podían cambiar despacio, en silencio, hasta que sus verdaderas intenciones ya no se parecieran a los recuerdos que ella atesoraba. El juicio había sido una bruma, pero ciertos momentos se repetían en su mente, la voz tranquila del fiscal describiendo la línea de tiempo del envenenamiento, los expertos químicos explicando cómo los compuestos estaban diseñados para imitar un deterioro natural, y los rostros solemnes de los jurados escuchando cada detalle. Recordaba estar sentada mientras describían a Michael no como un hijo, sino como un hombre que había comprado equipo usando su tarjeta de crédito sin su conocimiento, y a Julia como la que calibró la mezcla y ajustó los niveles de liberación una y otra vez hasta que coincidieron perfectamente con un patrón indetectable. Aunque se había hecho justicia, esas revelaciones habían dejado marcas que la sanación no podía borrar del todo. Sin embargo, Jan se negó a permitir que la oscuridad de sus acciones definiera su futuro.
Se entregó a los hábitos de alguien que intenta reconstruirse, largas caminatas matutinas, recetas nuevas en la cocina, visitas semanales al café donde ella y Anthony solían cenar. Una noche, entre sopa caliente y conversación suave, Anthony le preguntó si alguna vez pensaba en perdonarlos, y Jan respiró hondo antes de responder. Dijo que el perdón no era un regalo que se ofrecía libremente ni un deber, sino un viaje largo que no estaba segura de poder completar. Podía desearles paz desde la distancia, esperar que algún día enfrentaran sus actos con honestidad, pero el perdón, el verdadero perdón, era algo que requería mucho más que palabras escritas o veredictos judiciales. Anthony asintió, comprendiendo sin insistir. Con el paso de las estaciones, Jan volvió a abrirse al mundo, encontrando pequeñas alegrías que antes daba por sentadas, el aroma del jazmín fresco en sus plantas del balcón, las risas de los niños jugando cerca de la orilla, el consuelo de las mantas tibias en tardes frías. Se dio cuenta de que la fortaleza no siempre rugía, a veces susurraba en las decisiones silenciosas de seguir adelante. Se unió a un grupo local de jardinería, aprendió a hornear postres nuevos e incluso se ofreció como voluntaria una vez por semana en la biblioteca del pueblo, colocando libros en los estantes con una sonrisa suave para los visitantes que pasaban. Pero incluso en medio de esta nueva vida floreciente, seguía consciente de que el pasado aún la moldeaba, una presencia suave pero constante bajo todo lo que hacía. Revisaba 2 veces las cerraduras cada noche, mantenía su teléfono cargado en la mesita y conservaba un instinto cauteloso cuando desconocidos se acercaban demasiado, entendiendo ahora que el peligro no siempre tenía forma de amenaza, a veces tenía el rostro de las personas que más amabas. Anthony solía recordarle que esa cautela no era un defecto, sino parte de la recuperación, una respuesta natural al trauma que casi le había arrebatado la vida. A veces, cuando el atardecer pintaba el cielo de dorado y rosado, Jan se sentaba a su lado en un banco tranquilo con vista al mar, sintiendo la brisa suave contra la piel, y pensaba en cómo su vida había cambiado en un solo día por culpa de una fuga y gracias a un fontanero compasivo que se negó a ignorar la verdad. Comprendió que, aunque la traición la había marcado profundamente, la bondad la había salvado, y ese delicado equilibrio entre sombra y luz era lo que formaba su nueva realidad. Y en esos momentos, mientras las olas avanzaban sin cesar hacia la orilla, Jan sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, no exactamente felicidad, pero sí esperanza, tierna y constante, recordándole que su historia aún no había terminado. A medida que los meses avanzaban y el ritmo de su nueva vida se asentaba en algo estable y suave, Jan comenzó a reflexionar con más frecuencia sobre lo que realmente definía a una familia, dándose cuenta de que la respuesta era mucho más compleja de lo que antes había creído, moldeada no por simples lazos de sangre, sino por decisiones, acciones y las verdades silenciosas que las personas revelaban cuando la vida las presionaba. Pasaba muchas tardes sentada en su balcón con una taza de té caliente entre las manos, observando cómo el sol se derretía en el horizonte mientras el suave rugido del océano llenaba el aire, y en esas horas tranquilas del crepúsculo se permitía revisitar recuerdos que la consolaban y la atormentaban, momentos en los que sus hijos eran pequeños e inocentes, sus manos diminutas dentro de las suyas, sus risas brillantes y despreocupadas, y se preguntaba cómo aquellos comienzos tan puros podían haberse torcido hasta volverse irreconocibles. Las preguntas nunca la abandonaban del todo, donde había estado el punto de inflexión, cuando la desesperación de sus hijos había superado su amor y si algo que ella hubiera hecho podría haber cambiado el resultado, pero aprendió, lenta y dolorosamente, que algunas respuestas jamás llegarían, que algunos misterios del corazón permanecían encerrados en las decisiones ajenas, intocables e imposibles de deshacer. Aún así, se negó a permitir que su historia se definiera solo por el dolor, y cada día se hacía pequeñas promesas, encontrar alegría donde pudiera, abrazar los momentos de paz que la vida le ofrecía, y abrir su corazón con cautela pero no cerrarlo por completo, porque había aprendido que incluso en un mundo capaz de profundas traiciones, todavía había personas que mostraban valor y compasión sin esperar nada a cambio. Anthony se convirtió en parte de esa promesa sin necesidad de que ninguno lo dijera en voz alta, su compañía creciendo en algo firme y reconfortante, un lazo suave edificado sobre experiencias compartidas y una comprensión rara, nacida de sobrevivir heridas que cortaban más profundo que la piel.
A veces se sentaban juntos frente a la orilla en silencio, escuchando las olas y dejando que el mundo siguiera su curso, y Jan sentía que su corazón se aquietaba de una forma que le recordaba que la sanación no era un destino, sino un proceso continuo y silencioso que cosía fuerza en los lugares que alguna vez estuvieron rotos. También encontró propósito ayudando a otros que cargaban cicatrices invisibles, se unió a círculos de apoyo para personas que habían sido traicionadas por quienes más confiaban, y aunque al principio solo escuchaba, con el tiempo comenzó a compartir partes de su historia, no los episodios más oscuros, sino las lecciones que había reunido sobre confiar en los instintos, reconocer señales sutiles y reconstruir una vida a partir de fragmentos que antes parecían imposibles de sostener. Descubrió que sus palabras, al principio temblorosas y frágiles, ayudaban a otros a sentirse comprendidos, y ese inesperado sentido de propósito se convirtió en otro hilo en el tapiz de su recuperación. Sin embargo, el pasado no desapareció, permaneció allí, suave pero constante, como un viejo moretón bajo la piel, y aun en los días más tranquilos ya lo llevaba consigo, no como un peso, sino como un recordatorio de todo lo que había atravesado. De vez en cuando llegaban cartas de Julia desde la prisión, siempre llenas de disculpas y reflexiones desde el interior de sus consecuencias, y aunque Jan respondía con una amabilidad serena, mantenía un límite que protegía su corazón, ofreciendo compasión sin reabrir la puerta al dolor. De Michael no llegó nada, ni una carta, ni una frase, ni una mínima señal de reconocimiento, y con el tiempo Jan aceptó ese silencio como una especie de cierre, entendiendo que no toda herida ofrecía la posibilidad de reconciliación. Aún así, esperaba en silencio que algún día ambos enfrentaran sus acciones con honestidad, no por ella, sino por sus propias almas, porque creía que incluso las personas rotas podían elegir otro camino si realmente lo deseaban. En las noches más difíciles, cuando los recuerdos presionaban demasiado cerca y el aire parecía lleno de ecos que deseaba olvidar, se recordaba a sí misma que había sobrevivido algo que había sido diseñado para quitarle la vida, algo construido en sombras y disfrazado de cuidado, y sobrevivir significaba que era más fuerte de lo que jamás imaginó. Había aprendido a escuchar los pequeños susurros instintivos dentro de ella, aquellos que ignoró durante demasiado tiempo, y ahora esos instintos la guiaban hacia personas que mostraban integridad, calidez y sinceridad. Al observar las olas avanzar y retirarse con su ritmo eterno, encontraba consuelo en la idea de que la vida se movía en ciclos, dolor y sanación, finales y comienzos, y aunque su historia había sido marcada por la traición, también había sido moldeada por la bondad inesperada, un recordatorio de que la luz podía surgir incluso a través de las grietas más oscuras. A menudo pensaba en cómo todo había cambiado gracias a algo tan simple como una fuga, un sonido que antes le parecía molesto pero que ahora acreditaba por haberle salvado la vida, porque sin esa pequeña señal, sin el descubrimiento inesperado de Anthony, quizá habría desaparecido silenciosamente sin que nadie lo cuestionara. Ese pensamiento la hacía humilde, recordándole que a veces el destino susurra a través de los detalles más pequeños, empujando a las personas hacia verdades para las que aún no estaban preparadas. Y así, sentada en su balcón con la suave brisa de la tarde acariciando su rostro, sintió que la gratitud crecía dentro de ella, no por el sufrimiento que había vivido, sino por la fortaleza que había encontrado, por la nueva vida que había construido y por el héroe improbable que había entrado en su mundo justo en el momento en que más lo necesitaba. Ya no se preocupaba por si alguna vez podría perdonar por completo a sus hijos, porque el perdón no era un requisito para la paz era algo que ella misma creaba, día a día, con decisiones arraigadas en la claridad y el respeto propio. Y aunque las cicatrices permanecieran, no la dominaban, simplemente contaban la historia de una mujer que sobrevivió lo inimaginable y reconstruyó su vida con dignidad. Cuando el sol desapareció por completo bajo el horizonte y las primeras estrellas surgieron sobre el agua, Jan susurró un voto silencioso para sí misma, seguir adelante, aferrarse a la esperanza y recordar que la familia se definía no por la sangre, sino por el amor, la comprensión y el valor de permanecer al lado de alguien cuando el mundo se desmorona. Y con esa promesa asentándose suavemente en su corazón, se permitió respirar hondo, sabiendo que su historia, dolorosa, resistente y honesta, era suya para llevar, suya para compartir y suya para seguir escribiendo del modo suave y esperanzador que ella eligiera.